La clase anterior está grabada, yo verifiqué si estaba grabada y está, así que pueden también hacer uso de ella. Bien, antes de entrar con los epitelios, yo les quiero hablar un poquito sobre los cortes histológicos. En la sesión anterior nosotros vimos un proceso, ¿verdad?, que iba paso a paso preparando un corte histológico y la idea ahora es cómo interpretar un corte, cómo poder observarlo. Tienen que pensar ustedes que los cortes están en una sola dimensión, son unidimensionales. Y a partir de ese corte uno tiene que imaginarse la estructura tridimensional. Ese paso cuesta un poquito, uno lo va adquiriendo con el tiempo, digamos, a medida que se va mirando más y más cortes, pero hay que lograrlo, ¿ya? Eso es importante, lograr finalmente poder, a partir de una estructura unidimensional, llegar a obtener, ¿cierto?, una figura, una imagen tridimensional. Bueno, les insisto, esto no es tan fácil de lograr, no lo van a lograr de inmediato, pero ustedes se van a dar cuenta que a medida que vayan pasando las clases y vayan mirando más imágenes, van a encontrar, ¿cierto?, esta forma de poder mirar sus cortes. Yo les voy a explicar ahora brevemente algunos cortes sencillos para que empecemos a prepararnos en esto. Lo que ustedes tienen aquí en la imagen es una célula muscular lisa, ¿ya? Después vamos a ver esa parte, que está, ¿cierto?, en esta posición, como ustedes pueden darse cuenta, esta célula tiene forma de huso, por eso se dice que tiene forma usiforme, ¿cierto? Un poquito ancha al centro, como ustedes ven, pero en los extremos es puntiaguda, por eso entonces una forma usiforme. Entonces vamos a hacer dos cortes a esta célula. Un corte que está representado por este número 1, ¿se fijan? El corte pasa por el núcleo, toma citoplasma. Y vamos a hacer un corte fuera de la zona del núcleo, en el citoplasma solamente, pero en un área que se va adelgazando. Entonces sería el corte 2. Una vez que procesamos la célula, ¿cierto? Y lo observamos al microscopio, nos vamos a encontrar con lo que ustedes ven acá. El 1' corresponde al corte 1, ahí está el núcleo, ahí está el citoplasma y ahí está la membrana plasmática. En el corte 2 no pasamos por el núcleo, por lo tanto, cuando observamos el corte al microscopio, solamente vamos a ver citoplasma. Y si ustedes se fijan, el diámetro es bastante menor que el anterior, porque en el corte 1 pasamos el corte justo por más o menos el centro de la célula, la zona más ancha. En cambio, en la zona 2 pasamos por un extremo de la célula. Entonces observamos una estructura de menor diámetro. Siempre los primas corresponden a la observación en el corte, ¿ya? Para que ustedes puedan interpretar después algunos otros ejemplos. ¿Ya? Hola Diego, ¿dónde puedo encontrar los PPT? En el icono que está a la izquierda de ustedes donde dice apuntes y PPT. Ahí está, ¿ya? Eh, bueno, aquí vamos a considerar un limón, ¿cierto? Y le vamos a hacer tres cortes. Vamos a partir por el más sencillo, un corte justo al medio, un corte central. Entonces lo preparamos, ¿cierto? Hacemos toda la técnica, etcétera, etcétera. Colocamos sobre el portaobjeto y vamos a mirar el microscopio y observamos esto, ¿cierto? Observamos la cáscara del limón, que sería todo eso, los hesperidios o gajos, ¿cierto? Son estas estructuras, y la parte central del limón. Y se ve de esta manera. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos un corte longitudinal a este nivel? Obviamente no vamos a ver el centro, solamente vamos a ver los gajos, pero cortados a lo largo, como se ve acá. ¿Se fija? Seguimos viendo cáscara y vemos ahí dos o tres gajitos, ¿no? Si hacemos un corte diagonal, así, vamos a ver que el centro del limón se corrió un poquito, ¿ya? Pero eso no es que el centro mismo se haya corrido, sino que simplemente por efecto del corte diagonal se ve de esa manera, ¿ya? Ahora, mientras más cortes nosotros hacemos de una estructura, más información tenemos para finalmente imaginarnos la estructura completa. A veces ocurre que si yo tengo un solo corte, me puedo imaginar que esta estructura, por ejemplo, es esférica.
Y ustedes ven perfectamente que el limón no es esférico, es más ovoide. ¿Se fijan? Entonces, si yo tengo 3 cortes, ya puedo ir haciéndome de mejor forma la idea de cómo es la estructura finalmente. Entonces, mientras más cortes tenga, más ayuda tengo para poder hacer, ¿cierto?, en mi mente la estructura. Veamos algo un poquito más complejo. Tenemos aquí una cañería que está doblada, ¿se fijan? Y aquí nuevamente tiene otro doblez. Entonces vamos a hacer cortes en diferentes sectores de esta cañería. Vamos a hacer un corte a este nivel primero. ¿Se fijan? Hacemos un corte, lo miramos al microscopio y miren lo que observamos. Ahí está la pared y ahí está el lumen de la cañería, del espacio central, ¿cierto? Entonces, si yo tuviese solo este corte, me podría imaginar que tengo una cañería ovalada, ¿cierto? Y toda ella es así, pero en circunstancias que no corresponde porque aquí se dobló la cañería. Fíjense ustedes que si yo hago un corte a este nivel y paso por la pared de la cañería en esa zona, se me va a producir este corte, un 8, literalmente. Voy a tener una estructura que tiene 2 lúmenes. Si yo hago un corte aquí, voy a tener el corte de la cañería. ¿Se fijan? El lumen y la pared. Si yo hago un corte aquí al centro, voy a tener en una dimensión esta estructura. ¿Se fijan? Alargada. Y miren lo que pasa aquí. Si hago un corte justo por la pared de la cañería, ahí voy a ver esta estructura, que es completamente compacta, no tiene lumen, porque solamente el corte pasó por la pared. ¿Ya? ¿Se dan cuenta entonces? Todo va a depender de dónde se realice el corte. Y a partir de todas estas estructuras que yo voy a ver al microscopio, me puedo tratar de imaginar más o menos, ¿cierto?, cómo es la estructura en tridimensión. Esa es la idea. Ahora, claro, estos son ejemplos muy sencillos todavía. Acá tenemos otro ejemplo más relacionado con la biología. Aquí tenemos un grupo de células, ¿verdad?, que está en la parte periférica, una sustancia ahí que está con puntitos, y al centro un lumen, un espacio. Entonces vamos a hacer un corte en uno. Si ustedes se fijan, va a pasar por las células, después por la sustancia, después por el lumen, después por la sustancia, después por las células. Y eso lo vemos al microscopio. Aquí tenemos 1', y ahí está, células, células, la sustancia y el lumen. El lumen es justo esa partecita. Si hacemos un corte más arriba del lumen, que sería 2, veríamos solamente células y sustancia. Y nuevamente células. Veamos acá, 2, 2', vemos células y vemos sustancia. No tenemos aquí lumen porque el corte no pasó por la zona del lumen. Y si hacemos un corte ahora en 3 arriba, vamos a ver solo células. Si ustedes se fijan acá, precisamente es lo que estamos viendo. No vemos sustancia ni vemos lumen. ¿Ya? Esa es más o menos la idea, ¿ya? Son ejemplos sencillos, en la guía aparecen otros un poquito más complejos para que ustedes vayan ensayando y vayan revisando un poquito y cuando se enfrenten en el práctico puedan tener esta herramienta para entender los cortes. Fíjense que aquí yo tengo un tubo, ¿cierto? Que está formado por células, un lumen al centro, que está doblado en U, y aquí nuevamente se dobla en U. Vamos a hacer un corte a este nivel. Ese es el corte 1, lo vemos acá abajo. Tenemos entonces esta sección donde tenemos células y el lumen, células y el lumen. Esta otra sección, que es más angostita, ¿se fijan? Donde también tenemos células y lumen, ahí está. Y esta otra sección, que es más grande, donde también tenemos células y lumen, y la tenemos ahí. Entonces hemos hecho un corte en toda esta área. Entonces ustedes, en sus ratos que estén estudiando, van a seguir tratando de entender los otros cortes de las estructuras que aparecen acá. Con respecto al espesor de los cortes, yo les hablaba en la clase anterior que el espesor puede estar dado más o menos entre 8 micras, 10 micras, a veces se pueden lograr cortes más finitos, de 5 micras, son bastante lábiles y muy frágiles. Regularmente nosotros hacemos corte a 9 micras de espesor, ¿ya? Y ese espesor del tejido, ¿cierto?,
Por aquí pasó la cuchilla la primera vez, después volvió a pasar por ahí, y eso es lo que uno ve al microscopio. ¿Se fijan? Aquí tengo un núcleo, acá lo tengo, acá no tengo núcleo, ¿se fijan? Y en esta célula pasó por tangencialmente por el núcleo, alcanzó a cortar un pedacito del núcleo, que es lo que ustedes ven ahí. ¿Se fijan? Eso es lo que uno está observando, el espesor, que es en el fondo el corte que deposita en el portaobjeto. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo un poquito más complejo. Esta es una glándula, ya vamos a meternos en esto. Y ustedes pueden seguir también aquí con, digamos, con relativo tranquilidad, ¿cierto? Cuando estén estudiando, cómo se ve el corte. Miren, esta es una glándula, este es un conducto, eso que ustedes ven ahí más marcadito. Estos son conductos más pequeñitos, ¿ya? Estos son pequeñitos. Y esto de aquí son porciones secretoras. Ahí hay muchas células que producen una secreción, de la cual ya vamos a hablar más adelante. Entonces vamos a hacer un corte aquí. ¿Se fijan en esa línea de puntos segmentada? Hacemos un corte y ¿qué vemos cuando hacemos el corte al microscopio? Vamos a ver esta zona primero, ¿cierto? Que corresponde a una porción conductora, que en este caso, ¿cierto? Es parte de un conducto relativamente grande, con un lumen. Sus células son relativamente gruesas y el corte en diagonal. Lo miramos al microscopio y vemos precisamente eso que está ahí. Después pasamos, ¿cierto?, a un conducto más chiquitito, más pequeñito que está ahí, ¿cierto? Que da origen, que se dio origen a partir del conducto mayor. Ese conducto pequeñito está ahí, está casi pegado al otro. Después hay otro conducto pequeñito, ¿se fijan? Muy finito, está ahí. Después pasamos por un territorio donde no hay nada y pasamos ahora por un sector donde está todo lo que es la región de las células que producen la secreción. Las células se ven más blanquecinas. Y eso lo vemos ahí, ¿se fijan? En esa partecita. ¿Se fijan? Los colores varían. Y aquí vamos a seguir haciendo el corte y pasamos ahora por una porción también secretora, pero de mayor diámetro. Y eso es lo que vemos ahí. ¿Fijan? Entonces, estamos aquí observando una estructura en una sola dimensión, ¿cierto? Y a partir de esta estructura, más otras que ustedes van a revisar, ¿verdad? Cuando estudien, van a tener que más o menos darse una idea de cómo es la estructura de la glándula, que es la estructura tridimensional en el fondo. Se fija que aquí se hizo otro corte y acá se hizo otro corte. Y podemos hacer muchos cortes. Mientras más cortes tengamos, más cercano va a estar nuestra imagen en nuestra mente sobre la estructura que fue cortada. ¿Ya? Si tengo un solo corte, es un poquito más difícil. Pero ahora, como yo sé que es una glándula, como lo vamos a ver en la próxima clase, las glándulas siempre, en general, ¿cierto? Particularmente las exocrinas, por- poseen porción conductora y porción secretora. Entonces, ya tenemos algo de teoría, además, que se asocia a lo que estamos viendo. Mezclamos la teoría con lo que estamos viendo y a partir de eso, entonces, sacamos en nuestra mente la estructura. ¿Mm? Les insisto que esto se va aprendiendo de a poquito. Ya hay muchos ejercicios en la guía que les incorporé para que ustedes los vayan ejercitándose. Bueno, otra cosa que quiero contarles antes de entrar con los epitelios es algunas cositas que se van a encontrar en el corte, que son errores humanos. Ustedes saben que nosotros somos seres humanos y nos equivocamos. Por lo tanto, entonces, esos errores se han podido estandarizar y uno tiene que ser capaz también de reconocerlos. Uno de los clásicos errores, que en términos genéricos uno le llama artefactos de técnica, es el llamado precipitado de colorante. A veces las concentraciones de los colorantes que se utilizan, ¿verdad?, durante la técnica que les expliqué en la clase pasada, están un poquito mal calculados o a veces se precipitó por la temperatura, el colorante, qué sé yo. Y eso se observa en una tinción que ustedes están viendo aquí, ¿ya? Eso es un típico precipitado de colorante, eso no es propio del paciente, sino que es un error que se cometió cuando se estuvo preparando el corte. Entonces uno tiene que ser capaz de reconocer estos artefactos de técnica. Este es el más clásico, pero hay otros también bastante interesantes como este.
ese espacio que hay ahí, relativamente grande o estos más chiquititos, ¿cierto? Son separaciones del tejido. Y eso ocurre cuando estamos en un tejido que es fibroso, que tiene mucha fibra. Entonces la misma cuchilla se encarga de separar algunos lugares, algunos sectores del tejido. Entonces nosotros debemos ser capaces también de reconocer este artefacto, separación de tejido. Cuando las separaciones son muy pequeñitas, como se ve acá, por ejemplo, ¿se fijan? Ahí hay separaciones también, pero muy chiquititas, se habla de ruptura del tejido, ¿ya? Esto es bien clásico también y se ve no solo en un área, sino que en muchas, si se fijan ustedes, son como ramitas en el fondo, ¿ya? Eso es una típica ruptura del tejido, también por efecto de técnica. Esta es también otra que es bastante común, que tiene que ver cuando la cuchilla no ha sido afilada de buena manera. Las cuchillas, ¿cierto?, tienen que estar constantemente en mantención para evitar entonces que se logren obtener este tipo de imágenes que son clásicas, ¿cierto? Cuando se va repitiendo esta franja, ¿se fijan? Esas son muescas, así se llaman. Tiene muchas muescas, muchas marcas de cuchilla. Y claro, cuando uno ve esto en un corte, inmediatamente se da cuenta que es un problema de técnica, no es un problema del paciente, ¿ya? Y el último que les voy a contar es, o son los llamados pliegues, que, bueno, imagínense ustedes que el corte tiene un espesor tan pequeñito, estamos hablando de 9 micras, menos que una tela de cebolla. Por lo tanto, es muy factible que esa estructura se pliegue cuando la estamos trabajando, cuando la estamos procesando. Y ahí entonces ocurrió precisamente esto, ¿se fijan? Se plegó el corte ahí, volvió sobre sí mismo, volvió después hacia allá. Ese es un típico pliegue y eso también es un artefacto de técnica, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta, hay otros más, ¿ah? Probablemente en el práctico las profesoras les van a contar, pero estos son los más clásicos, los que uno se encuentra regularmente de rutina, ¿ya? Así que eso es lo que quería comentarles antes de entrar en el análisis de los epitelios. Si hay alguna duda, chicos, me pueden escribir o pueden habilitar el micrófono si quieren. Yo mientras tanto voy a cambiar mi PPT a los epitelios. Quedó claro, parece, ¿cierto? Bueno, insisto, esto se va logrando con el tiempo, ¿no? A medida que uno va mirando más cortes, se va familiarizando un poco y va reconociendo los artefactos y también las estructuras, por supuesto que es el propósito del curso. Bueno, vamos a partir entonces, como les dije al inicio de hoy, con el tejido epitelial. Primero vamos a dar una definición del tejido epitelial para poder entrar en la materia misma, digamos, ¿ya? Fíjense que el tejido epitelial es uno de los tejidos más sencillos que existe en nuestro organismo. Está formado por muchas células, muchas células. Y estas células están generalmente asociadas entre sí, ¿ya? Están aparentemente pegaditas unas al lado de la otra. Digo aparentemente porque el microscopio electrónico, que me da la ultraestructura, ¿cierto? Lo más chiquitito, lo más pequeñito, me permite diferenciar que, a pesar de todo, entre las células hay una separación muy finita que no es detectada al microscopio óptico. El microscopio electrónico me da más aumento. Por eso que uno habla de ultraestructura. Cuando uno habla de microscopía óptica, habla de estructura, ¿ya? Así que para que entiendan también ese concepto. Entonces, cuando uno observa la estructura del tejido, las células se ven como pegadas, una al lado de la otra. Cuando uno lo observa al microscopio electrónico, es decir, a la ultraestructura, ahí uno puede notar que las células están separadas. Ya hay una especie como de un caminito entre una célula y otra. Y eso es bien, bien interesante tenerlo en cuenta, ¿ya? Ahora bien, otro hecho interesante de este tejido es que las células tienen formas geométricas, ¿ya? Aquí tenemos que acordarnos un poco de la enseñanza básica, ¿cierto? Cuando nos enseñaban los cubos, los cilindros, ¿cierto? Las estructuras planas. Entonces eso hay que tenerlo relativamente en mente. Vamos a hacer la clasificación, por supuesto, y nos vamos a basar en eso. Eso es bien característico de este tejido. Otra importancia que también tiene este tejido es que la función que normalmente realiza es una función de protección, de revestimiento, ¿ya? En cierto modo, de estar por fuera de algunas estructuras.
Un ejemplo clásico de esto es nuestra epidermis. La epidermis es un epitelio, ¿ya? Es un tipo de epitelio y reviste todo nuestro cuerpo. Ahora, existen también epitelios que además de estar protegiendo, además de estar revistiendo, tienen la capacidad de producir y secretar compuestos o sustancias, ¿ya? Entonces, básicamente, en el fondo, tenemos dos tipos de epitelios. Los epitelios de revestimiento, que revisten, y los epitelios glandulares, que producen secreción, ¿cierto? Y la eliminan, la vierten, la drenan. Ahora, hay que tener cuidado en lo siguiente, que estas funciones, ¿cierto? Revestir y producir secreciones, puede estar en un mismo epitelio, ¿ya? De hecho, les puedo dar como ejemplo, el epitelio que recubre el estómago es un epitelio de revestimiento, pero a la vez es un epitelio secretor. Entonces, esta clasificación que hacemos entre revestimiento y glandular, en muchas ocasiones se puede superponer a ambos casos, ¿ya? Lo vamos a ir también asimilando un poquito a medida que vayamos viendo la información. Vamos a ver en esta clase primero los epitelios de revestimiento, ¿ya? Los epitelios de revestimiento. Bueno, los epitelios de revestimiento en general es un epitelio que recubre las superficies libres de nuestro organismo. Por ejemplo, la epidermis, ¿cierto? Nuestra piel. Esta es un revestimiento, podríamos decir, externo. Pero también existe la posibilidad de que este epitelio de revestimiento revista las zonas internas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, revestir el tubo digestivo, el esófago, el estómago, el intestino delgado, etcétera. O otras zonas, como por ejemplo el uréter, ¿ya? Que es un tubito también, ¿verdad? Que pertenece al sistema urinario. Entonces, el revestimiento tal cual, como dice la palabra, es en el fondo proteger, cubrir, ¿ya? A eso me estoy refiriendo particularmente. Y ahí ustedes tienen un par de ejemplos, ¿no? El ejemplo de la izquierda, que me muestra, ¿cierto?, un epitelio, ese es el epitelio de revestimiento de la piel. En este caso, eso se llama epidermis. Ese epitelio, ¿cierto?, recibe el nombre de epidermis. En cambio, este otro epitelio, que es un poco diferente al de acá, reviste la pared, ¿cierto?, del esófago, que es una pared interna. Por eso que hablamos de superficies libres y superficies internas. Ya todo esto que ustedes ven aquí es el epitelio, todo esto aquí. Lo que está debajito, y acá también, es otro tejido que ya vamos a estudiar. Entonces hacemos un resumen de las características del tejido epitelial. Ya dijimos, ¿cierto?, que sus células tienen formas geométricas, que están muy próximas entre sí, ya, porque esa es la realidad. El microscopio electrónico nos muestra que están muy, pero muy cercanas entre sí. Por lo tanto, hay una cantidad muy pequeñita de sustancia intercelular entre las células, ¿ya? Cuando hablo de células de forma geométrica, me refiero a esto, ¿no? Una célula cúbica, una célula cilíndrica, una célula plana, ¿ya? Eso es bien característico en los epitelios, por eso que hablamos de células geométricas. Otra característica de los epitelios es que algunos más, otros menos, tienen una gran capacidad de descamarse, de irse perdiendo con el paso, ¿cierto?, de los días. Eso significa que se tienen que ir regenerando, porque imagínense ustedes, si se empieza a perder, a perder, a perder, al final nos quedamos sin epitelio. Entonces tiene que haber una entidad dentro del mismo epitelio que se encargue de ir regenerando aquellas células que se van perdiendo. ¿Cómo se logra eso? Muy simple. Las capas basales, las capas celulares que están en la base, estas de ahí, por ejemplo, se están dividiendo constantemente. Estas células están en constante mitosis, de tal manera entonces que va aumentando las células hacia arriba, mientras acá arriba se van perdiendo, se van descamando. ¿Cuándo se produce la descamación? Durante el día, con el roce de la ropa, cuando nos dábamos la mano, porque ahora no nos podemos dar la mano, cuando aplaudimos, por ejemplo, ¿cierto? Todo eso depende de un desgaste. Cuando nos lavamos las manos, también se van perdiendo las células, ¿cierto?, que están en la parte más superficial. Y eso se va regenerando, insisto, con el tiempo. Otra característica, y que es muy importante de los tejidos, es que es un tejido avascular. ¿Qué significa avascular? Significa que no tiene vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces uno se pregunta de inmediato, bueno, y si no tiene vasos sanguíneos, ¿cómo estas células se nutren?
¿Cómo captan el oxígeno? ¿Cierto? Esa es una pregunta que uno puede hacerse, digamos, cuando uno le cuentan que es avascular. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Los epitelios siempre están ubicados sobre una base de tejido conjuntivo o conectivo en general, ¿ya? Que es otro tejido básico. Y ese tejido que está subyacente al epitelio, es vascularizado. Por lo tanto, entonces, si ustedes miran acá el esquemita, la fotito, se van a dar cuenta que yo aquí tengo, ¿cierto?, un epitelio y debajito tengo tejido conjuntivo en este caso, ¿ya? Y dentro del tejido conjuntivo tengo vasos sanguíneos, que son esos que ustedes ven ahí. ¿Se fijan? Entonces, los nutrientes, por ejemplo, la glucosa, por ejemplo, los aminoácidos, etcétera, van a salir del vaso a través de difusión, van a pasar, ¿cierto?, la parte basal de la célula y se van a incorporar en el citoplasma de las células epiteliales. Entonces, por difusión entonces a ir los nutrientes, va a ir los gases, ¿cierto?, oxígeno, etcétera, hacia la célula para que ésta pueda mantener su metabolismo, ¿ya? De esa manera lo hacen. Si no existiese un tejido vascularizado subyacente, el epitelio no existiría, ¿cierto? No puede porque le faltaría toda la nutrición que requiere cualquiera de las células. Ahora, cuando revisamos las funciones, tenemos que pensar que los epitelios que están en las superficies externas tienen determinadas funciones y los epitelios que están en las superficies internas, como por ejemplo en el caso del esófago, tienen unas funciones que pueden variar un poquito. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que son de revestimiento, que revisten, que protegen. Las que están en la superficie externa, ¿cierto?, protegen contra el daño mecánico, ¿cierto? De repente, ¿cierto?, puede producirse eventualmente, ¿cierto?, un pequeño accidente, uno se pasa a rasgar la epidermis, ¿cierto? Entonces, el epitelio, cierto modo, ejerce una cierta resistencia. ¿Ya? Por eso dice protección contra el daño mecánico. Otra función de las superficies externas es evitar la entrada de microorganismos. Cuando la piel está sana, no tenemos ningún corte, los microorganismos no pueden ingresar a nuestra parte interna, a nuestra dermis, ¿ya? No pueden. La única entrada, digamos, es cuando tenemos un corte, una herida. Y otra función importante también dentro de los epitelios de superficies externas es evitar la pérdida de agua por evaporación, ¿ya? Ese es un dato también interesante, porque si no, imagínense ustedes, nos deshidrataríamos constantemente. Ahora bien, en las superficies internas pueden tener, además del revestir, algunas funciones específicas. Por ejemplo, el epitelio que reviste el intestino delgado, ¿ya? En el caso del yeyuno, ¿cierto? Ese epitelio, además de revestir la superficie interna del intestino delgado, puede ser del yeyuno, ¿cierto?, del ilion o del duodeno, va a tener una función secundaria e importante que se llama absorción y que probablemente ustedes las estudiaron, ¿cierto?, en bioquímica. Y allí conocieron las células con el nombre de enterocito. El enterocito. El enterocito no es otra cosa que la célula epitelial, ¿ya?, que tiene forma, en este caso, cilíndrica. En el caso de los alvéolos pulmonares, ¿cierto?, el epitelio plano que existe ahí en los alvéolos va a tener también, además de revestir, va a tener la función de difusión de gases. Oxígeno hacia un sentido, CO2 hacia el otro sentido. Entonces pueden haber varias funciones, como ustedes ven, asociadas, ¿ah?, a la función que sería, en este caso, el revestimiento. A partir de todo esto, entonces, vamos a tener nosotros 4 tipos de tejidos de revestimiento. Y esto está dado en base al número de capas celulares. Yo les contaba recién, ¿cierto?, que el epitelio está formado por células, ¿verdad?, que están muy asociadas entre sí. Y estas a su vez se pueden ubicar en capas. Si tenemos una sola capa de células, hablamos de un epitelio de revestimiento simple. Si tenemos varias capas de células, 2, 4, 8, 10, 12, 15, hablamos de un epitelio de revestimiento estratificado. En algunos libros antiguos decían pluriestratificado, le anteponían el pluri para dar la idea que son varios, pero hoy en día ya se usa solo la palabra estratificado y uno entiende que se está refiriendo a varias capas, ¿ya? Existen otras dos variantes, el pseudoestratificado y el polimórfico.
que se los voy a explicar con un esquemita mejor para que lo tengan más clarito. Entonces, resumiendo, los simples son de una sola capa, los estratificados son de varias capas. Dentro de los simples, que son de una sola capa, podemos ver tres variantes. Una de ellas es que todas las células de esa capa, acuérdense que hay una sola capa aquí, todas las células sean planas. Otra posibilidad es que todas las células sean cúbicas. Y una tercera posibilidad es que todas sean cilíndricas. Entonces eso tenemos que decirlo en el nombre. Por lo tanto, en el primer caso tendríamos un epitelio de revestimiento plano simple. Y uno entiende que es un epitelio, ¿cierto? Que está revestiendo, que es una sola capita de célula y que todas sus células son planas. Lo mismo ocurre si nombramos un epitelio como epitelio de revestimiento cúbico simple. Volvemos a entender lo mismo. El epitelio es de revestimiento, es una sola capa y todas sus células cúbicas. Y finalmente, en el caso del epitelio de revestimiento cilíndrico simple, lo que estamos diciendo en el fondo es que es una sola capa de células y todas las células tienen forma cilíndrica. Es muy sencillo, muy simple. ¿Qué pasa con los estratificados? Los estratificados tienen varias capas. Imagínense ustedes un muro de ladrillos, ya donde tengo varias corridas de ladrillos hacia arriba. Entonces, aquí me voy a encontrar con que las células tienen formas diferentes. Por ejemplo, las células que están arriba, las superficiales, son planas. Y las que están más abajo son poliédricas, de varios lados, y las de más abajo pueden incluso ser cilíndricas. Ahora, para efecto de nomenclatura, en este caso nos fijamos siempre en las capas más superficiales. No consideramos para la nomenclatura las capas medias e inferiores, solamente las superficiales. Y si las superficiales son planas, el epitelio será epitelio de revestimiento plano estratificado. Ahora, si las capas superficiales o la capa superficial es cúbica, el epitelio será epitelio de revestimiento cúbico estratificado. De la misma manera, si tenemos arriba, ¿cierto? Siempre la parte apical es la que manda. Si tenemos en la zona superficial del epitelio una capa o varias de células cilíndricas, el epitelio será epitelio de revestimiento cilíndrico estratificado. ¿Ya? Vamos a ver entonces ahora esto mismo en un esquemita para que lo tengamos más claro. ¿Ya? Si ustedes se fijan aquí, tengo yo un epitelio plano simple. Voy a ampliar un poquito de mí para ver con más claridad. Si ustedes se fijan aquí, estas son las células que están en rosado, son todas planas. Eso que se ve de azul abajo es el tejido subyacente, que puede ser tejido conjuntivo, es otro tejido. Este es el epitelio, lo que está ahí. Si ustedes se fijan en este epitelio plano, la zona donde está el núcleo de las células protruye hacia afuera. O sea, queda un poquito más levantadita esa zona. Eso se llama protrusión. Protruye hacia afuera. ¿Se fijan? Ahora, siempre debajo de un epitelio hay una estructura que por ahora solamente se las voy a nombrar, después vamos a estudiarla, que se llama membrana basal. Es justamente como una especie de entidad que se ubica entre el epitelio y el tejido subyacente, la membrana basal. ¿Ya? De ahí les voy a explicar de qué se trata esa membrana basal, por supuesto. Por ahora solamente sepamos que ahí está. Vamos al cúbico. El cúbico, ustedes ven aquí las células son todas cúbicas, es una sola capa. Ahí estaría la membrana basal, que es una línea muy finita, y en azul el tejido subyacente. Y acá está el cilíndrico simple, donde hay una sola capa de células, todas son cilíndricas, está la membrana basal y el tejido subyacente, el tejido que está debajo. A eso se refiere cuando uno dice tejido adyacente. Fíjense que en este caso los núcleos están como basales, ¿ah? ¿Se fijan? Acá los núcleos están como al centro. Y acá los núcleos protruyen, ¿cierto? Protruyen hacia afuera. Eso es bien característico de estos epitelios, ¿no? Hay varios ejemplos, ya vamos a dar localizaciones de estos tipos de epitelios. Veamos el estratificado que está aquí. Voy a achicarlo un poquitito. Ya, en este tenemos varias capas, ¿cierto? Varias capas. Ahí, por ejemplo, tenemos alrededor de unas 12, podría ser, ¿cierto? 12, 15 capitas de células. Donde las superficiales son planas. Aquí para el nombre me interesa solamente las de arriba. Superficiales.
Estas son poliédricas, estas de abajo son medias cúbicas a cilíndricas. No me interesa para el nombre, me interesa solamente las de arriba. Por lo tanto, este es un epitelio plano estratificado, ¿ya? Ahora, el de abajo también es plano estratificado, pero tiene una característica diferente al de arriba. Sobre la capa de células planas que están arriba, hay unas células muertas, células que ya cumplieron su ciclo, pero que están ahí, ¿ya? Esas células están llenas de una sustancia que se llama queratina. Queratina, tan llenita. Esas células, de hecho, si nosotros pudiésemos verla, nos vamos a encontrar que en su citoplasma hay solo queratina. No hay núcleo, no hay ribosoma, no hay mitocondria, no hay nada. Solo queratina. Y la membrana plasmática. Están muertas, completamente muertas. Entonces, para distinguir uno del otro, los autores le llaman entonces a este plano estratificado sin queratina y este a otro le llaman plano estratificado con queratina. ¿Ya? Antiguamente se hablaba, ¿cierto? Para los planos en general se hablaba de escamoso, por eso que aparece la palabra escamoso ahí, ¿eh? En algunos textos todavía aparece ese término, pero hoy en día usamos más el término plano, ¿ya? Plano, estratificado, plano, simple. ¿Qué pasa acá? Fíjense ustedes que aquí yo tengo un epitelio estratificado también, porque tengo dos capas. El hecho solo de tener dos capas, o más, pueden ser 3, 5, 10, pasa a ser inmediatamente estratificado. Pero en este caso tengo uno que tiene dos nomás. ¿Se fijan? Y yo me fijo cómo es la forma de la célula de la capa superficial. Y estas son cúbicas. Curiosamente, la capa que está debajo también es cúbica, pero no me interesa para el nombre, me interesa la de arriba. Y como es cúbica, pasa a ser un epitelio cúbico estratificado. Tenemos nuestra membrana basal, por supuesto, y nuestro tejido subyacente. Y aquí pasa exactamente lo mismo. La capa superficial está formada por células cilíndricas y las de abajo, la verdad, que son poliédricas, no me interesa mucho para el nombre, ¿cierto? Y por lo tanto será un epitelio de tipo cilíndrico estratificado. Aquí no hay queratina y sin queratina. Los queratinas y sin queratina solamente son para los planos, ¿ya? Nada más. Ahora, les debo decir que estos dos epitelios, el cúbico estratificado y el cilíndrico estratificado, son muy raros en nuestro organismo, son masivos, ¿ya? Estos son más, y estos también son tremendamente masivos. Pero estos dos son muy raros de encontrar. Existen, pero en lugares muy precisos que las vamos a ir viendo. Bien, el tercer tipo de epitelio de revestimiento es el pseudoestratificado. El pseudoestratificado. Fíjense que la palabra pseudo significa casi, ¿ya? Como que va a tal parte pero no llega. ¿Por qué es así? Porque lo que sucede aquí, se fijan ustedes que hay células que van desde la base hasta la superficie, por ejemplo esa, y hay otras células que están intercaladas y que van desde la base y llegan como a mitad de camino. Entonces ahí tengo, ¿cierto?, una célula intercalada que en términos genéricos uno le llama células en cuña, C-U-Ñ-A, cuña, porque están como metidas entre medio. Si ustedes comparan esto, ¿cierto?, no es equivalente ni a esto ni a esto. Por lo tanto, se habla de un pseudoestratificado. Ahora, regularmente, no siempre, regularmente en algunos casos, este epitelio se acompaña de algunas celulitas que aparecen aquí en amarillo, que se llaman células caliciformes, ¿ya? Caliciforme, eso viene de cáliz, de copa, ¿m? De copa. Caliciforme, tienen una forma como una copita, ¿ya? Eso también forma parte del epitelio, por supuesto, ¿ya? Pero en términos generales, lo que nosotros consideramos para la nomenclatura son estas células que van desde la base arriba, que generalmente uno habla de cilíndricos, células cilíndricas, y estas otras células que son como en punta, medias piramidales, ¿verdad? Que son las células en cuña. Ese es el tercer tipo de epitelio de revestimiento. Y el último, el cuarto, es el polimórfico. Fíjense ustedes que esta palabrita significa polimórfico, varias polimorfoformas, varias formas. Este tipo de epitelio antiguamente se clasificaba dentro de los certificados. Hoy en día, desde hace ya varios años, se separó como un cuarto tipo. Y este epitelio se caracteriza porque tiene también varias capas. Varias capas, se fijan ahí podemos incluso contarlas. Una, dos, tres, cuatro, más o menos, cinco capitas, ¿verdad? Pueden haber un poquito más, pueden haber un poquito menos.
¿Cuál es la gracia de este epitelio? Porque desde esa perspectiva sería un estratificado. Bueno, la gracia es que este epitelio tiene la capacidad de acortarse su espesor o de distenderse como se ve aquí. Aquí está distendido y aquí está contraído. Son las mismas células, ¿ya? Las mismas células que aquí entonces se tendieron a pachurrarse, por decirlo de alguna manera más simpática, ¿cierto? Como que tendieron a bajarse, ¿ya? Pero es el mismo. Ahora, ¿por qué hace esto el epitelio? Cosa que estos otros no hacen. Porque esto tiene que ver con la funcionabilidad. Estos epitelios se encuentran específicamente en las vías urinarias, ¿ya? Por eso que este epitelio también se conoce con el nombre de urotelio, urotelio, ¿ya? Urinario. Por ejemplo, la pared de la vejiga, la pared de los uréteres, de los cálices, ¿cierto? La primera porción de la uretra, etc. Todo lo que tiene que ver con sistema urinario. No están en otro lado, solamente allí. ¿Ya? Por eso entonces se habla de este cuarto tipo de epitelio de revestimiento, que tiene que ver entonces mucho con la función. Bien, vamos a ver fotos. Por primera vez les voy a mostrar fotitos y vamos a ir empezando a reconocer los cortes, que es la idea del curso. ¿Mm? Entonces, con esta parte teórica, nosotros podemos ya sumergirnos un poquito en lo que es la descripción histológica. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de epitelio plano simple, el primero que vimos. Ustedes dirán, ¿y dónde está ese epitelio? ¿Cierto? Bueno, este es un corte. No les voy a decir específicamente de qué órgano, pero sí les voy a decir que en este corte hay vasos sanguíneos. ¿Se fijan? Ese es un vaso sanguíneo que fue seccionado transversalmente. Este de aquí también, este también, y así sucesivamente. Ahora, ¿dónde está el epitelio ahí? Está precisamente formando la pared del vaso. Eso que ustedes ven en la punta del dedito, o aquí si quieren, es el núcleo de la célula epitelial. Por supuesto que lo que se ve más claro es el citoplasma. Ahí también se ve, ¿se fijan? Ahí hay otro núcleo. Y si ustedes se dan cuenta, es como si estuviesen las células haciendo una ronda, ¿cierto? Lo que están haciendo en la práctica es la pared del vaso, porque este es el lumen por donde viaja la sangre, ¿ya? Y ese epitelio, que es plano simple, recibe un nombre muy específico cuando están los vasos sanguíneos. Se llama endotelio. Endotelio, ¿ya? No confundir con el urotelio, que ese tiene que ver con las vías urinarias, ¿cierto? Este se llama endotelio. Y en este vasito de aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Se fijan? Ahí están los núcleos, ahí hay otro núcleo, ahí hay otro núcleo, etcétera, que van formando la pared. Aquí hay otro vasito más chiquitito, acá hay otro más grande. Ahora, no siempre se ven los núcleos porque eso va a depender del corte, ¿cierto? Que era lo que les explicaba al inicio de esta clase. Dependiendo por dónde pasa el corte, voy a ver o no voy a ver los núcleos. Bueno, pero veamos otro ejemplo de epitelio plano simple en nuestro organismo. Seguramente del liceo, ustedes revisaron el sistema renal y vieron el famoso corpúsculo renal, ¿cierto? El corpúsculo renal que tiene en su interior el glomérulo renal. Bueno, el corpúsculo renal está rodeado por una capa de células planas epiteliales. Miren, ahí se ven muy bien los núcleos. ¿Se fijan? Se ve muy bien este epitelio. Plano simple. Aquí no se habla de endotelio, sí, nada que ver, el endotelio es solo para los vasos. Aquí simplemente se habla de un epitelio plano simple. Este es lo que se llama la hoja parietal, ¿cierto? Del eh, corpúsculo renal. Y este otro ejemplo es un ejemplo que, o sea, un lugar, digamos, específico de la zona del oído, ¿ya? Una región del oído en particular. ¿Qué pasó aquí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Se perdió la imagen aquí. Vamos a cargarlo de nuevo. Estas son las cosas que ocurren de repente con la tecnología. Sí, se escucha, sí. Sí, ahora se ve de nuevo. Ya, perfecto. Que a mí se me perdió la imagen, por eso me perdí. Bueno, lo que estaba contando es que aquí vemos un epitelio clarito, ¿cierto? Un epitelio plano, simple. Ahí están los núcleos, miren. Esos son núcleos. Hasta ahí está el epitelio. Todo lo que está debajo es otra cosa, ¿ya? O otro tejido. El epitelio plano, simple, solamente eso, llegando con el dedo. Lo mismo que lo que ocurre acá.
Claro, solo con verlo, claro que sí, sí, por supuesto. Uno ve un epitelio que es plano, completamente plano. Vamos a ver ahora un cúbico y se van a dar cuenta la diferencia que es abismante. ¿Ya? Aquí está de nuevo, esto es con más aumento, ¿ah? Porque lo que estábamos viendo recién es con aumento pequeño. Este es con más aumento. Y aquí tenemos un vaso sanguíneo cortado longitudinalmente, a lo largo. Esos son los elementos figurados de la sangre. Glóbulos rojos, glóbulos blancos. Y ese es el endotelio, ese es el núcleo de la célula endotelial. Miren, ahí se ve el núcleo, ¿se fijan? Cómo protruye hacia el lumen. Ahí se ve un poquito de citoplasma que seguramente se une con esta otra célula de acá. Ahí está el núcleo de esta otra célula. Y aquí hay un corte de otro vasito que se rompió lamentablemente ahí. Es otro vasito, pero en corte transversal. Este es longitudinal y este es transversal. Felizmente en histología los cortes son mucho más sencillos que en anatomía. Nosotros hablamos de corte transversal, longitudinal, diagonal. ¿Ya? Sí, muy sencillo, no tiene mayor complicación. Otro epitelio plano simple importante que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es el que se ubica en las serosas. Seguramente todos ustedes han escuchado y han oído hablar del peritoneo, ¿cierto? El peritoneo es una membrana que está rodeando muchos de nuestros órganos, particularmente en el abdomen, y que tiene, desde el punto de vista histológico, dos componentes. Un componente, ¿cierto?, que es un epitelio plano simple, que es lo que ustedes están viendo en la puntita del dedo ahí, ¿se fijan? Y el otro componente que es todo lo que está debajo. Esto que está aquí es tejido conjuntivo, ya lo vamos a estudiar. Esto me interesa por ahora. Ese epitelio plano simple que se dispone, ¿cierto?, en las serosas, se llama mesotelio. Mesotelio, ¿ya? Entonces el mesotelio tiene que ver con la serosa, el endotelio tiene que ver con los vasos sanguíneos y el urotelio, que es otra cosa, ¿cierto?, tiene que ver con el epitelio poliposémico. ¿Ya? No confundirse, chicos. Ya, aquí vamos a tratar de distinguir claramente la diferencia con el plano. Este es un típico epitelio cúbico simple, ¿ya? Si ustedes se fijan, este es el tiroides, la glándula tiroides, y estas son células cúbicas. Miren, por ejemplo, esa estructura que está ahí. ¿Se fijan? Los núcleos redonditos. No se ven los límites celulares, no se ve el límite de una célula con otra porque esta tinción no me permite ver el límite celular. Pero yo sé que son células. Esos son los núcleos, ¿se fijan? Entonces, este es un típico epitelio cúbico simple. Lo mismo pasa acá. Esta entidad, entre paréntesis, hablando un poco del tiroides, se llama folículo tiroideo, ¿ya? Y hay muchos folículos aquí, ¿se fijan? Un folículo, por definición, es cualquier estructura esférica u ovoide que en su interior tiene un espacio. Eso es un folículo. Una pelota de fútbol o de básquetbol es un folículo, ¿cierto? Porque tiene una estructura externa, que son los cascos de la pelota, y en el centro tiene un espacio donde se llena de aire. Por lo tanto, pasa a ser un folículo. En este caso, ¿cierto? Es un folículo tiroideo. Aquí no hay casco, sino que hay células que forman la pared del folículo. ¿Ya? Esa es la idea del concepto de folículo. Miren este es un corte de riñón. Estos son túbulos renales, miren, epitelio cúbico simple. Ahora, les quiero decir lo siguiente, algo que siempre ocurre en los estudiantes y que yo me he dado cuenta. Piensen siempre, muchachos, que estamos estudiando el cuerpo humano. El cuerpo humano. Aquí no estamos estudiando matemáticas. Por lo tanto, cuando yo hablo de cúbico, plano, cilíndrico, es más o menos plano, más o menos cúbico, más o menos cilíndrico. No es exacto, no es matemático, ¿ya? Les digo esto porque me he dado cuenta que de repente hay estudiantes que se lo toman como muy en serio y de repente me dicen, profesor, pero esto no es cúbico, esto se ve más cilíndrico que cúbico. Bueno, los autores han buscado una solución a eso y se habla de cúbico alto, cúbico bajo, ¿ya? O cilíndrico alto, cilíndrico bajo, y con eso se...
Ya, ¿me escuchan de nuevo? Acabo de regresar. Me salí a dar una vuelta. Vamos a ver si cargamos esto. Hoy día ha ocurrido problemas a varios de mis colegas. Por si acaso me están escuchando, le estaba diciendo de que muchos de mis colegas comentaron de que hoy día tuvieron problemas con la plataforma, ¿ya? Así que sí, algo pasó de repente. Pero estamos de vuelta. Sí, hay problemas con la plataforma. Sí, hoy día los colegas nos comentaban que tuvieron problemas. Bueno, lo que yo estaba comentando en este minuto es que aquí tenemos entonces cortes de túbulos renales, donde se pueden ver entonces, ¿cierto?, las células de forma cúbica. Veamos ahora la parte del epitelio cilíndrico. ¿Dónde, por ejemplo, tenemos epitelio cilíndrico simple? Tenemos en el estómago, ¿ya? El estómago, el intestino también, ¿eh? El intestino delgado, el intestino grueso. Pero aquí estamos viendo la superficie del estómago. Fíjense bien, miren, esto es un epitelio cilíndrico simple. Eso que ustedes ven en oscuro ahí son los núcleos. Y lo que está hacia arriba, obviamente, es citoplasma. ¿Ya? Ustedes dirán, pero qué imaginación, profesor, tiene usted, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que esto se ha sido estudiado ya muchas veces. Hay fotos más lindas que esta y hay fotos de microscopía electrónica. Y la microscopía electrónica no miente, ¿ya? Así que se sabe claramente que el estómago tiene epitelio cilíndrico simple. Esta es la primera observación que estamos viendo en la clase, ¿cierto? Miren, lo mismo se ve acá. Esta es una tinción diferente a la anterior, donde sí veo con más claridad las células cilíndricas. Esos son los núcleos. ¿Se fijan? Son siempre hacia basales, hacia la base. Ahí está la membrana, esa es una línea muy finita que es la membrana basal, y este es tejido conjuntivo que ya lo vamos a estudiar. ¿Ya? Hay algunas cositas que llaman la atención cuando uno observa esto. Si ustedes miran bien en detalle, se van a dar cuenta que la parte apical de las células, que están todas unas al lado de la otra, se ve una franja oscura ahí. ¿Se fijan? Esa franjita. Todos la ven, me imagino. Bueno, vamos a hacer un zoom. Vamos a tomar este pedacito y lo vamos a ver al microscopio electrónico. Y aquí está, ¿no? Microscopio electrónico. Vamos a ver este otro lado mejor, el de acá. El de acá se ve, pero muy poquito. En este se ve mejor. La parte de arriba, que es lo mismo que esta cancha, entre paréntesis, ¿se fijan? Es lo mismo. Esto es lo que nos muestra el microscopio electrónico. Las células tienen proyecciones hacia afuera, o sea, en términos biológicos son evaginaciones, ¿cierto? Ese es el término biológico, citológico. Y esas proyecciones o evaginaciones se llaman microvellosidades. Esa de ahí, que está en la puntita del dedo, es la membrana plasmática que se proyectó, ¿se fijan? Después vuelve, informa otra microvellosidad y así sucesivamente. ¿Ya? Reitero, el microscopio electrónico no miente. ¿Ya? Estas son especializaciones que ustedes vieron en biología, ¿cierto? Yo deduzco que lo vieron porque forma parte del programa. No, no solamente las cilíndricas, ¿ya? Y de hecho hay cilíndricas que no tienen microvellosidades, así que no es una característica el hecho de que sea cilíndrica y que tenga microvellosidades. En el caso del intestino sí, ¿ah? Que es lo que estamos viendo. Ahora lo que vamos a ver es la zona de unión entre una célula y otra, porque si ustedes se fijan aquí yo veo puro citoplasma, pero no veo la diferencia o el límite entre una célula y otra. Usemos el microscopio electrónico, aquí está, este es el microscopio electrónico. Ahí se alcanzan a ver microvellosidades, ¿se fijan? Pero aquí estamos viendo el límite entre una célula y otra. Miren, el dedo está marcando la membrana plasmática de una célula que está hacia acá. Y ahora con el mismo dedito voy a marcar la membrana plasmática de la célula vecina que está hacia acá. ¿Hay un espacio entre las células? Claro que hay. ¿Se fijan? Eso es un espacio. Eso no se ve al microscopio óptico en la estructura del tejido, pero sí se ve al microscopio electrónico. Pero se ve algo más. Fíjense ustedes que aquí hay un acercamiento, pero muy fuerte, entre la membrana de una y otra, tanto que se pegan las membranas. En cambio aquí están un poquito separadas, pero se ve una zona más oscura. Y aquí, más oscura todavía. Como seguramente ustedes lo saben, esta estructura en conjunto se llama
complejo de unión, ¿cierto? Porque eso lo deben haber visto en biología, ¿ya? Que está formado por una célula ocluyente, una célula adherente y una mácula adherente. Siempre los complejos de unión tienen esos tres componentes, ¿ya? Entonces, miren lo que yo puedo, la información que yo puedo obtener al microscopio electrónico, que es una maravilla, ¿cierto? El microscopio óptico lo veo, claro que lo veo ampliado, veo las células, pero no veo con tanto detalle, ¿ya? Bueno, aquí tengo yo las proyecciones del intestino. Estas proyecciones se llaman vellosidades intestinales, ¿ya? Vellosidades, ojo, ¿ah? Porque las micros son las que tienen las células, ¿ya? Y ahí están las células cilíndricas, ¿se fijan? Pero entre medio de las células cilíndricas hay unas células medias blanquecinas. Esas células son células caliciformes, las mismas que yo les conté delante en el epitelio pseudoestratificado, ¿se acuerdan? Que ahí también habían células caliciformes. Bueno, en el intestino, entre medio de las células cilíndricas, o enterocitos, como ustedes los conocieron en bioquímica, se encuentran células secretoras llamadas caliciformes. Aquí las tengo, ¿ves? Mayor aumento, aumento mayor, y aquí con una tinción específica yo puedo ver las células caliciformes. ¿Se fijan? Ahí la tengo. Tienen forma de copa, ¿ya? Y más aún, esta foto es tan hermosa porque además se ve, es mucus, así se llama, mucus, ¿ya? Es una sustancia bien particular que vamos a comentar más adelante. ¿Se cortó de nuevo? Yo estoy conectado, chicos. Sí, yo estoy conectado. Ahora sí, Antonia, sí, puedo repetir lo que dije, sí, por supuesto. Lo que estaba contando es que intercaladas a las células cilíndricas del intestino se encuentran las células caliciformes, ¿ya? Estas células caliciformes, que se ven aquí con una tinción específica para células caliciformes, se ven aquí muy bien su forma de copa, ¿ah? Este es el citoplasma de las células, llenita de mucus. Entonces estas células son células glandulares que eliminan su mucus y ahí se ve cómo lo van eliminando hacia al lumen del intestino, ¿ya? Eso es mucus, todo eso que se ve ahí. Ya, eso es bien característico en el intestino, ¿eh? Bien característico. Miren esta foto. Esta foto es microscopía electrónica de barrido. La microscopía electrónica de barrido me permite ver las estructuras en tridimensión y con mucho aumento, ¿ya? Entonces lo que ustedes están viendo aquí son células. Esta es una célula, esta es otra, por supuesto que está en tridimensión y por eso se ve ahí el corte, se pasó la cuchilla por ahí. Y esas cositas que se ven ahí son las microvellosidades. ¿Se fijan? Es como si fuese una felpa, literalmente, ¿eh? Igual que si uno pasara el dedo por ahí, es como, igual que una gamuza, una felpa, ¿ya? Es muy suave. Bien, aquí tengo un corte unidimensional ya de el epitelio, ¿cierto? Del intestino, en el cual se veo células caliciformes. ¿Se fijan? Esta célula está recién produciendo un poquito de mucus, esta ya tiene mucho más mucus y esta ya está a punto de eliminarlo. Ese es el núcleo, ¿se fijan? Esta es una tinción también especial para células caliciformes. Y se ven bastante bien las células cilíndricas ahí, ¿eh? Bastante bonitas. Bien, veamos ahora fotos de los epitelios estratificados. Acuérdense, los epitelios estratificados son aquellos que tienen varias capas y va a depender entonces de la capa superficial, el nombre que tiene. Esa es la idea. Veamos fotos. Este es el más clásico, ¿cierto? El epitelio plano estratificado con queratina. Fíjense ustedes que todo esto que está aquí, todo eso que está aquí son células queratinizadas, son células muertas. Este es un trozo de epidermis, ¿ya? Y hacia abajo tengo ya células un poquito más activas. Ahí tengo una capita de células oscuras, ¿cierto? Se llama el estrato granuloso, se llama eso. Después acá tengo células poliédricas de varias formas, el estrato espinoso. Y aquí abajo, en la base, tengo células cúbicas acilíndricas. No se ve esto con detalle porque el aumento es muy poquito, ¿ya? Pero yo sé por teoría que es así. Y esas celulitas son las que se dividen activamente para ir reemplazando aquellas células que se van desprendiendo. Esto es clásico de la epidermis.
¿Ya? Vamos a ver más fotitos de lo mismo. Esta es piel delgada, por ejemplo, piel del cuero cabelludo, por ejemplo, esa es una piel delgada. En la piel delgada existe bastante menos estrato córneo, ¿cierto? El estrato de células muertas, así se llama estrato córneo. Ahí está el estrato granuloso, ahí está el estrato espinoso y aquí abajito ya se ve más clara el estrato germinativo, ¿cierto? O el estrato basal. Se llama germinativo al estrato más de la base, ¿cierto? En la piel, el de la epidermis, perdón, porque está constantemente en mitosis. Por eso se le llama estrato germinativo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. La capa córnea es para los epitelios estratificados queratinizados, como por ejemplo el que está aquí, Diego. ¿Ya? Este todo es queratina. Y esa capa se llama capa córnea. ¿Ya? Capa córnea. Esto es piel gruesa, por si acaso. Piel gruesa es la que tenemos, por ejemplo, en los dedos, en la planta de los pies, ¿cierto? En la palma de las manos. Esa es piel gruesa. ¿Ya? Y esta es piel delgada, como la del cuero cabelludo, ¿cierto? En la zona de las mejillas, la piel abdominal también es relativamente delgada. ¿Mm? Y entonces el estrato córneo, que es este, es bastante más delgado, ¿ya? Más delgadito. Bueno, aquí tengo un epitelio estratificado sin queratina. No tengo queratina acá arriba, ¿se fijan? Pero es plano. Esto es típico de una amígdala, ¿cierto? Las amígdalas son entidades que están encargadas de protegernos, ¿cierto? Que tienen una cantidad importante de células que fagocitan, que actúan contra bacterias, virus, etcétera. Eso es una amígdala. La vamos a estudiar más adelante. Tenemos aquí entonces un epitelio plano estratificado sin estrato córneo. Entonces aquí yo tengo que nombrarlo como epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Ya? ¿Por qué es estratificado? Porque tiene varias capas. No es una sola capa. ¿Se fijan? Esa es la diferencia. El cúbico estratificado y el cilíndrico estratificado, yo les decía hace un rato que es muy escaso en nuestro organismo. Muy, muy escaso. ¿Ya? Generalmente da más en los animales, ¿ah? Por ejemplo, en el cerdo, en el caballo encontramos bien, pero en el organismo humano, en nosotros, lo podemos encontrar en las glándulas, ¿ya? Particularmente en los conductos de glándulas que producen el sudor, las glándulas sudoríparas, ¿ya? El cúbico estratificado y también el cilíndrico estratificado. Aquí tengo un corte de un conducto de una glándula. ¿Se fijan? Este es un conducto en corte transversal, o sea, el conducto va hacia ustedes, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo dos capas, dos capitas de célula, pero no me interesa la de abajo, me interesa para el nombre la que está superficial, y esta es cúbica, por lo tanto es un epitelio de revestimiento cúbico estratificado. Ahora, yo podría usar una terminología mucho más específica y decir, a ver si lo logran entender al tiro, decir lo siguiente: epitelio de revestimiento cúbico biestratificado. No sé si lo lograron entender. Al decir, anteponer la palabra bi, estoy diciendo que son dos. ¿Ya? Biestratificado. Se puede usar eso, o también se puede decir simplemente epitelio de revestimiento cúbico estratificado. ¿Cierto? Pero a veces algunos autores le dan más énfasis y quieren decir al tiro cuántas capas. El cilíndrico estratificado igual, también es raro en nuestro organismo. También se encuentra en algunas glándulas, particularmente la glándula mamaria, pero no así en algunos animales como los caballos, por ejemplo, se encuentra bastante tipo de epitelio. Aquí tengo un epitelio plano estratificado eh, en foto, esto que está aquí, y un esquema. ¿No? Este les va a servir para el práctico. ¿Ya? ¿Se fijan? Aquí tengo las células, que obviamente esta tinción no me permite ver los límites de las células, lo que veo son los núcleos. ¿Se fijan? Estas células son planas. ¿Ya? Más planita, aquí ya los núcleos van más grandecitos, y aquí ya veo ciertos núcleos bastante bien marcaditos, por lo tanto tengo un epitelio más de carácter cúbico. Generalmente el estrato germinativo, que es el que está más abajo, o estrato basal, es cúbico o cilíndrico, en este caso es cúbico. Eso llevado a un dibujo, a un esquema, está acá, ¿se fijan? Células superficiales, células intermedias poliédricas, poliédrica significa de varios lados, y células basales, que son estas, ¿se fijan? Esas de ahí. Esas son las que se dividen. Estas también
se dividen, pero estas se dividen activamente, están siempre dividiéndose, siempre. ¿Por qué? Porque las de arriba se van descamando. Pueden ser las dos, Antonia, pueden ser cúbicas o pueden ser cilíndricas, ¿ya? Eso va a depender del epitelio plano estratificado que estemos estudiando, ¿ya? A veces en las pieles gruesas, por ejemplo, la capa germinativa es cilíndrica, pero en las pieles delgadas es más cúbica. Nunca es plana, sí, nunca. Siempre es cilíndrica o cúbica, ¿ya? Otro dato, no sé si ustedes se habrán dado cuenta de algo, a ver si son perpicaces, ¿ah? ¿Se han dado cuenta que el epitelio cuando se junta con el tejido subyacente no se junta en línea recta? ¿Se fijan que tiene como esas cositas que entran, salen? Eso se llama imbricación. Se imbrican, se entrecruzan. Es como cuando nosotros superponemos los dedos de la mano derecha con la mano izquierda. Se interdigitan, ¿cierto? Eso es característico de los epitelios. ¿Ya? Ya, Alejandra. No se escucha la voz. La voz no se escucha. Yo por lo menos estoy acá bien. ¿Ya? Sí, hay algunas personas que sí me escuchan, no hay problema. Bueno, lo que le estaba diciendo es que la parte basal, ¿cierto? Aquí no es recta, ¿ya? Algunos autores dicen membrana sinusoide. ¿A qué te refieres puntualmente a la membrana basal, Marcelo? Ya. Mira, desconozco el dato, la verdad que no lo sé. No sé qué autor puntualmente lo dice. Sí, perfecto, sí, sí, te entendí. Se refieren a la membrana basal. Yo lo desconozco, voy a echar una mirada al libro, ¿ya? Pero hasta donde yo sé, no conozco el sinónimo, porque normalmente uno habla de membrana basal o de lámina basal, ¿ya? Que son casi lo mismo, hay una diferencia, ¿ya? La membrana basal es una entidad más gruesa y la lámina basal es una entidad más delgadita, que la vamos a estudiar, por supuesto. Pero no lo he visto como sinónimo de membrana sinusoide. Es que sinusoide, el concepto de sinusoide es una idea de onda, ¿ya? Sinuoso. Entonces, yo en lo personal no lo he visto, pero lo voy a revisar, Marcelo, no te preocupes. Sí, tienes razón, Felipe. Eso es, para allá iba. ¿Por qué están esas proyecciones del epitelio, esas proyecciones del tejido subyacente? Precisamente para la adherencia. Imagínense ustedes que esto fuese recto. ¿Ya? Y supongamos que estamos viendo la piel. ¿Se imaginan ustedes? Nos pasamos a llevar y vuela, ¿cierto? La epidermis. Entonces con esto se adhiere, queda sujeto. Y esas proyecciones del epitelio, ¿cierto? Hacia abajo, esa, es lo que se llama cresta epitelial. Cresta epitelial. Ya aquí tengo una cresta, dos, tres, cuatro crestas epiteliales. Bien, ¿me escuchan ahora? Yo por lo menos volví. Hemos tenido varios problemas en esta clase. Lo bueno es que está quedando grabado, así que no, en ese sentido estamos bien. ¿Ya? Bueno, lo que estaba contándoles entonces que las proyecciones que van hacia abajo se llaman crestas, ¿ya? Se llaman crestas epiteliales. Y las proyecciones que van del tejido subyacente hacia arriba, que en este caso tejido conjuntivo, esas proyecciones o evaginaciones del tejido conjuntivo se llaman papilas conjuntivas. Papilas conjuntivas. ¿Ya? Entonces hablamos de crestas, puede ser para proteger, eh, Emilio, a ver,
Puede ser, sí, podría ser una forma, pero esas crestas y esas papilas, como bien decía Felipe hace un rato, la función más importante es la adherencia, ¿ya? Evitar que con cualquier movimiento sobre ese tejido se produzca un deslizamiento, ¿ya? Las crestas alejandras son estas, las que estoy indicando con la manita. Esa es una cresta, esta es otra, y esta es otra, y esta es otra. Y las papilas son esas. ¿Ya? ¿Te fijas? Aquí tengo una papila, dos papilas, tres papilas. Y ahí tengo el esbozo de otra. Entonces siempre se imbrican las papilas con las crestas. Se interdigitan. Eso es en la práctica lo que ocurre. ¿Ya? Estos nombres de crestas epiteliales y papilas conjuntivas se usa cuando no es la piel. Cuando es la piel, que no es el caso aquí de la foto, porque no es un epitelio estratificado, ¿se fija arriba? O sea, no es un epitelio queratinizado, perdón, no es un epitelio con queratina arriba, en este caso probablemente de ser del esófago. Pero si fuese piel esto, ahí se habla de cresta epidérmica y papila dérmica, ¿ya? Es un término, digamos, más específico en el caso de la piel. Aquí las tenemos, ¿se fijan? Este es un trozo de piel, esa es la capa córnea, ¿ya? Aquí están las células del estrato espinoso, ahí están las células del estrato basal o germinativo, y esa es una cresta epidérmica, porque aquí estoy en piel. ¿Se fijan? Piel. Esa es una cresta epidérmica. Y esta de aquí y esta de acá son las papilas dérmicas. ¿Se entendió? Me imagino que sí. A ver si alguien de ustedes me puede decir qué es eso blanco que está ahí. ¿Qué será eso blanquito que se ve ahí? Ya. Por lo tanto, Felipe es un artefacto. Muy bien. Un artefacto de técnica. Ya eso no existe en la realidad, ¿verdad? Es ruptura de tejido. Perfecto, se entendió el concepto entonces de artefacto. ¿Ven? Han aprendido ya a descubrir los artefactos y los epitelios. Bueno, hay una zona de la piel, ya que estamos en esto de la epidermis, que las células, particularmente de un estrato que se llama estrato espinoso, tienen muchos desmosomas asociados. Los desmosomas son especializaciones laterales, ¿cierto? Esas rayitas que ustedes ven ahí son los desmosomas. Esas rayitas que ven ahí. Entonces, cuando los autores observaron esto la primera vez, dijeron, oh, pareciera que estas células tienen espinas. Y le pusieron entonces a todo este estrato espinoso. Eso es característico en la piel, ¿eh? Muy característico. Este es esófago, ¿se fijan? No tengo estrato queratinizado o estrato córneo que arriba. La primera capita son células planas, por lo tanto es un epitelio plano estratificado, porque son varias capas, sin queratina. Y aquí tengo entonces una cresta epitelial. No puedo decir cresta epidérmica porque no es piel. Y esta será una papila conjuntiva. No puedo decir papila dérmica porque no es piel. ¿Ya? Miren, ahí hay un vaso sanguíneo. ¿Se fijan? Y eso de ahí es un epitelio plano simple que se llama endotelio. ¿Se fijan? Eso lo podemos reconocer. Y fíjense que eso está en el tejido conjuntivo, porque el tejido conjuntivo tiene vasos, el epitelio no tiene. ¿Ya? Esas cositas las hemos ido aprendiendo hoy día. Los pseudoestratificados. Vamos a ver fotitos también. Aquí tenemos una. Este es un epitelio pseudoestratificado. Ustedes dirán, ¿cierto? Si lo ven, pero ¿cómo? Ahí no veo células en cuña, no veo células intercaladas. Claro, el aumento que tiene esta foto es bastante precario, bastante pequeño, aumento menor. Si lo doy un poquito más de aumento, me voy a encontrar con esto. Y ahí yo veo núcleos en la parte superficial o parte más de arriba, la parte más apical, y aquí abajo veo núcleos basales. Esos núcleos basales son de las células en cuña. ¿Se fijan? No veo un solo núcleo como veían los epitelios simples. ¿Ya? Veamos una foto mejor ya. Miren, esta es la pared de la tráquea. La tráquea es un conducto que tiene un epitelio. Este es el lumen por donde pasa el aire. Y fíjense ustedes lo que hay aquí. Aquí yo tengo ciertas células
cilíndricas que van desde la base hasta arriba, pero también tengo células que están solamente en la región basal. Y también tengo estas otras grandototas en forma de copa, que son células caliciformes. ¿Ya? Las células caliciformes son en la práctica células que van desde la base hasta arriba, así que se pueden considerar que forman una capa solamente. Pero como tengo células intercaladas, que son las células en cuña, el epitelio completo pasa a ser un epitelio pseudoestratificado. Y otro detalle que me arroja el microscopio es que en la parte superficial, aquí arriba, yo tengo una gran cantidad de especializaciones apicales que en este caso no son microbiosidades, sino que son cilios. Cilios. Ese es otro tipo de especializaciones que ustedes también seguramente vieron en biología. ¿Ya? Aquí tengo una foto más bonita todavía. ¿Se fijan? Ese es el epitelio, eso que va ahí, con aumento menor. Aumento mayor, miren cómo se amplifica. Y ahí están las células en cuña, esas que estoy marcando en este minuto. Miren ahí, el núcleo es más oscuro y tiene esa forma típica de pirámide. Y estas son las células cilíndricas. Y eso de ahí son los cilios. ¿Ya? Lo de acá ya es tejido conjuntivo y esos son vasos sanguíneos, ¿se fijan? Miren este vasito, ahí se ven las células endoteliales, elementos figurados. Ahí están los cilios, ¿ya? Si alguien no se acuerda de esta información, yo les pido que la revisen, muchachos. Yo les agregué en el apunte un capítulo especial de especializaciones. Yo no se los voy a pasar porque yo asumo que ustedes lo vieron en biología. Nosotros usamos mucho las especializaciones en histología, ¿ya? Así que revisen esa información para que no se pierdan. No. Ah, ya, células basales, Alejandra. Perfecto, sí. Lo que pasa es que el término de célula en cuña se usa para decir que es una célula que se entrevera entre las vecinas, en este caso las células cilíndricas. Y se habla de células basales cuando tú estás hablando de un epitelio pseudoestratificado, para también nombrar a las células en cuña. Pero cuidado, porque también puedes usar la palabra células basales cuando estás hablando de un epitelio estratificado. ¿Ya? Ahí también se puede hablar de células basales porque están en la base. ¿Ya? Entonces hay que tener un poquito de cuidado ahí con la terminología, ¿ya? Para no confundirse. Bueno, los cilios básicamente son evaginaciones también, igual que las microvellosidades, la diferencia es que en su interior tienen, ¿cierto?, el axonema, en una estructura 9+2, ¿verdad? Con todas ahí las proteínas alfa, beta, tubulinas, ¿verdad? Que eso es lo clásico de un cilio. Aquí tengo otro epitelio pseudoestratificado que tiene una variante, fíjense ustedes. Esos pelitos largos que se ven ahí, este es el epitelio, entre paréntesis, es bastante grueso, este es el epidídimo, también tiene un epitelio pseudoestratificado. Y esas proyecciones que ustedes ven ahí, que son relativamente largas, ¿cierto? Se llaman estereocilios. Hoy en día, año 2020, se usa más el concepto de estereomicrovellosidades, pero no todos los autores lo usan, pero lo correcto sería estereomicrovellosidades porque se parecen más a las microvellosidades que al auxilio, ¿ya? Seguramente algo les hablaron también en biología sobre eso. Aquí tengo, ¿cierto?, el epididimo. ¿Cuántos epididimos tengo aquí en esta foto? ¿Alguien me puede decir, a ver cómo están los conocimientos de anatomía? ¿Cuántos epididimos tengo aquí? Para ver cómo están los conceptos anatómicos, muchachos. Uno. Muy bien, Daniel. Uno solo. No podrían haber más, por cierto. Lo que pasa es que el conducto epididimario está enrollado sobre sí mismo. Y cuando uno hace un corte, se ve esto. Pero este es el mismo tubo que está para atrás de la foto, adelante de la foto, qué sé yo. Y pasó la cuchilla, ¡pum!, lo cortó y se ve de esta manera. Vamos a ampliarlo. Miren, ahí se ve con aumento mayor. Ahí está el epitelio pseudoestratificado. Células en cuña, abajo, células cilíndricas. Las estereomicrovellosidades. ¿Se fijan? Esos pelitos que van ahí. Y eso de ahí es líquido seminal.
Aquí están los estereocilios, se parecen bastante a las microvellosidades, ¿ah? De hecho, los estereocilios son bastante sinuosos, ¿ya? No son rectos. Estos que dibujaron aquí los estiraron, ¿ah? Porque normalmente cuando uno hace el corte se ven así como si estuviesen cortados. Pero es uno solo que va hacia atrás, hacia atrás, hacia adelante, por eso se ve así como cortado. Entonces, cuando los estiran, los pueden estudiar con más detalle y se dan cuenta que en el interior no existe un axonema, sino que existen ciertas proteínas específicas ahí que no son particularmente alfa y beta tubulina, como en el caso cierto de los cilios. Por eso que el nombre más correcto hoy en día es estereomicrovellosidades. Este es un corte transversal de los dos, ¿ah? Se cortó así y ahí están, ¿se fijan? Y ahí están las proteínas centrales. Ahí hay actinas y otras más. Y esos pelitos que ustedes ven ahí es el glucocálix. Me imagino que también lo estudiaron en biología, ¿cierto? El glucocálix. Ya, para ir ya cerrando, vamos a ver algunas fotos del epitelio polimórfico. Yo les contaba hace un rato que el epitelio polimórfico se caracterizaba porque existen un grupo de células en capas. Y estas celulitas, ¿cierto?, tienen la cualidad de poderse distender o de acortarse o disminuir su espesor. Bueno, aquí tenemos un epitelio polimórfico en tridimensión, un esquema muy bonito, donde se ven las células, ¿se fijan? Esto se ha podido lograr al análisis del microscopio electrónico. Aquí también se ve lo mismo, ¿se fijan? Otra foto parecida en tridimensión, donde se ven ciertas células grandes aquí atrás. ¿Se fijan? Estas celulitas tienen algunas de ellas, no todas, dos núcleos, pueden ser binucleadas, pueden tener un núcleo también. Estas células se llaman células en paragua, ¿ya? Pues son grandes, grandes, y tienen un pedúnculo, o sea, una zona media delgada, igual que en un paraguas, por eso se llaman así, que llega hasta la base, ¿ya? Hasta acá abajo. Entonces tiene una forma muy particular. Después están estas otras celulitas que también son medias alargadas, no son tan grandes como las otras, ¿cierto? Que se llaman células en raqueta, porque se parecen a una raqueta de tenis. Y después están estas otras que están acá, que tienen una forma más alargada, pero son más chiquititas, son como las células en cuña. Pero se llaman células piramidales, ¿cierto? O células basales también se puede hablar. Entonces, todas estas celulitas se agachan, en el buen sentido de la palabra, y llegamos a esto, ¿ya? De repente se distienden y de repente se cortan. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Para qué lo hacen? Bueno, muy sencillo. Imagínense la vejiga. La vejiga es un reservorio de orina, ¿cierto? Si yo tengo un epitelio muy grueso, como lo tengo acá arriba, voy a tener menos capacidad para recibir la orina. Si este epitelio se achica, como acá, me aumenta el lumen de la vejiga, por lo tanto puedo recibir una mayor cantidad de orina. O sea, la razón es netamente funcional. ¿Se fijan? Promedio 5 a 7 capas, más o menos, de células. Se habla de capas aunque no son específicamente capas, ¿sabes? Porque acuérdense, ya les dije que estas células en paraguas tienen un pedúnculo y llegan hasta abajo. Entonces no es tan igual como cuando uno habla de capas, pero en la literatura ustedes pueden encontrar el término así. Se encuentran entre 5 a 7 capas, ¿ya? Es como la idea de una capa, pero no, en estricto rigor no son capas, ¿ya? En los vasos sanguíneos también se da eso. No, Daniel. En los vasos sanguíneos las células planas simples, que es el endotelio, mantienen su tamaño, porque más chicas no pueden ser, son células planas. Lo que sucede es que las células se contraen un poquito. Ya, chuta, Daniel se cortó, pero igual se está grabando. Eh, lo que estoy explicando para los que están, digamos, en este minuto conectados, es que en los vasos sanguíneos, cuando se habla de vasoconstricción y vasodilatación, es que aumenta o disminuye el lumen del vaso, pero eso no quiere decir que la célula se haga más chiquitita, porque la célula es plana ya, más chica que plana no puede ser, ¿ya? Entonces, claro, hay un fenómeno ahí que está mediado por una serie de moléculas que ustedes van a ver en fisiología, ¿cierto? O ya lo vieron, que tiene que ver, ¿cierto?, para poder desencadenar el proceso finalmente de vasoconstricción y vasodilatación. ¿Ya? No es exactamente lo mismo que ocurre acá en el urotelio, ¿ya?
Así se ve un epitelio distendido, ¿se fijan? Un polimórfico distendido, un epitelio distendido. Y aquí hay un esquema, miren, el esquema es más didáctico, ¿sí? El esquema uno entiende al tiro. Miren, aquí está la célula en paraguas. ¿Se fijan? Esta es una célula grandotota, ¿cierto? Que tiene un pedúnculo que llega hasta acá abajo, igual que un paraguas. Esta célula la describió un señor de apellido Dogiel, ¿ya? Y por eso que se conocen también como células de Dogiel. Antiguamente, te puedo contar que los autores cuando encontraban un término, una estructura, le ponían su apellido para pasar a la posteridad, ¿por cierto? Acuérdense del eh, famoso Golgi, ¿ah? El Golgi. Eso es el apellido del señor Camilo Golgi, quien lo describió, ¿cierto? Y le puso aparato de Golgi. En el riñón, por ejemplo, hay muchas estructuras que tienen apellido Malpighi, porque él estudió mucho, ¿cierto? La parte renal, corpúsculo de Malpighi, glomérulo de Malpighi. Hoy en día se desestiman esos nombres, ya no se usan mucho. ¿Ya? Bueno, y aquí están las células en el de Henle también, pues, otro señor, Daniel, exacto, tienes razón, Henle. Aquí tienen, ¿cierto?, las células en raqueta y aquí están las células basales. Ya, y esto se acorta, o sea, esta longitud que hay desde aquí hasta acá disminuye notoriamente. Cuando entonces se requiere un mayor espacio en el lumen de la vejiga. Y esta es la foto, ¿se fijan? La foto. Ahí está la célula de Dogel, las células en Paraguay, miren, ¿ya? Ahí está hacia abajo, y aquí están las otras células intermedias y las células basales. ¿Cuál es la diferencia, Marcelo? La diferencia es bastante grande. Aquí tú tienes varios estratos en el polimórfico, ¿ya? Como te decía hace un rato, van entre más o menos 5 a 7. En el epitelio pseudoestratificado no hay estratos, no hay estratos. Y solamente tiene células cilíndricas y células en cuña, nada más. Y lo otro, que tiene que ver ya con el aspecto funcional, es que el epitelio pseudoestratificado no se acorta, mantiene su tamaño. En cambio, este tiene ese juego, esa posibilidad de distenderse o acortarse. ¿Ya? Ahí tienes tres diferencias bien, digamos, claras al respecto. ¿Ya? Aquí está, se fijan ustedes, aquí están todas. Es como cuando uno se toma una foto y se han fijado cuando uno se toma una foto en grupos, los más altos van atrás, ¿m? Los medianos van más o menos al medio y los más pequeñitos van abajo. Entonces ahora le voy a tomar una foto a los mismos, pero le voy a decir que se agachen. No saco a nadie ni coloco a nadie en la foto. Son los mismos, pero se agacharon. Por lo tanto, disminuyó la altura de los personajes que le tomé la foto. Aquí pasa lo mismo. Se fijan, aquí están todos ordenaditos para la foto y aquí se agacharon. Pero son las mismas células. Ese jueguito es el que hace ser que este epitelio sea diferente. ¿Ya? Aquí tiene una foto muy bonita del polimorfio. Entre paréntesis, cuando la vejiga está sin orina o tiene muy poquita orina, el epitelio está completamente distendido porque tiene todo el espacio, ¿cierto? Hay espacio para distenderse, no hay problema. Y más encima forma estas proyecciones. Este es el lumen de la vejiga, ¿ya? Pero cuando se empieza a llenar, estas proyecciones empiezan a estirarse y además el epitelio se empieza a cortar. Y eso le da más espacio, le da más espacio al lumen para que se vaya llenando, por supuesto, de orina. Bueno, en el apunte, chicos, hay más ejemplos. Por favor, revisen el apunte. El apunte, acuérdense, es el límite de la materia. Yo aquí les enseño lo más básico, lo más elemental. Vayan revisando el apunte. Ahí están más ejemplos al respecto de localizaciones. ¿Ya? No se olviden que siempre, ya estamos terminando, que siempre debajo de un epitelio tiene que haber forzosamente un tejido vascularizado, porque el epitelio no tiene vasos. Y generalmente, no siempre, generalmente el tejido subyacente, perdón, es tejido conjuntivo. Y el tejido conjuntivo sí tiene vasos. No olvidar, por favor, eso, ¿ya? Bien, chicos, la próxima sesión vamos a estudiar los epitelios de glandulares, que son el otro grupo, ¿cierto? Y yo les voy a dejar como tarea para el fin de semana que lean el apunte de
especializaciones, ya que está en la plataforma. Léanlo porque es la materia que ustedes vieron en biología y me interesa que ustedes la revisen. Y la manera de ver que ustedes realmente la revisen es incorporando un par de preguntitas, ¿cierto?, en el solemne. ¿Cuál es la diferencia, dice Cristóbal, entre los pseudoestratificados y los epitelios biestratificados a nivel de observación? Es que a mí parece ser bastante parecido. Claro, lo que pasa, Cristóbal, que estamos recién metiéndonos en esto. Todavía el ojo no tenemos bien acostumbrado, y eso es lo que yo decía al principio, ¿ya? Cuesta un poquito, no es tan sencillo como llegar y ver la estructura, por eso que hay que hacer muchos ejercicios que van a hacer en la guía. ¿Cuál es la diferencia a grandes rasgos? Que tú no tienes capas de células en los pseudoestratificados, porque las células en cuña están intercaladas entre las células cilíndricas. No hay dos capas, ¿ya? Tampoco hay una, por eso es pseudo, ¿ya? Va para allá. En cambio, en los epitelios biestratificados, nosotros vemos dos capas, es como si fuesen dos corridas de ladrillo. Yo veo la corrida de ladrillos de abajo y la corrida de ladrillo de arriba. La veo claramente, las dos corridas. Acá no. En el pseudoestratificado no veo dos corridas. Veo un grupo de ladrillos y entre medio de los ladrillos unos ladrillitos chiquititos tratando de meterse entre los otros. Esa es la gran diferencia, ¿ya? Por eso que uno habla de pseudoestratificado y de eh, polimórfico. Alejandra dice, profe, entonces, ¿cómo diferencia uno polimórfico de uno pseudo? Por la forma de las células, por supuesto, por la forma y por las capas, ¿cierto? Si tú ves un polimórfico, te vas a dar cuenta que las células son las grandototas de arriba, que son las en paraguas, después las más o menos las que están en raqueta, etcétera. Y en el otro vas a ver cilíndricas y vas a ver en cuña. Indudablemente que una buena forma de observar eso es con un aumento mayor, obviamente, ¿cierto? Te permite ver con más claridad. Yo por eso les quise mostrar fotos de aumentos menores y mayores para que se dieran cuenta la diferencia. Con los menores no es tan fácil, no es tan fácil. Ahora quiero decirles, por favor, de que todos los epitelios de nuestro cuerpo ya se saben de qué tipo son, ¿ya? O sea, nadie en este minuto va a ir a descubrir el tipo de epitelio que hay en la tráquea, porque todo el mundo sabe que es pseudoestratificado, eso está escrito, está fotografiado, ya está hecho. ¿Se fijan? Y todos los epitelios de nuestro cuerpo ya se saben porque están clasificados, todos. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer es ir acostumbrando el ojo para poder entonces determinar cuándo es uno y cuál es otro. Sí, Cristóbal, es un poquito más desordenado, pero fíjate que cuando vimos el esquemita, ahí como que distinguimos bien que hay unas que son más altitas y otras más bajitas. ¿Ya? Siempre las células en paraguas son células grandes, siempre. Y siempre son las más altas. ¿Ya? Entonces, el desorden es relativo. Por supuesto, hay unas teorías muy bonitas, Alejandra, con respecto a las células en paraguas. Ya, eso de los dos núcleos es relativo. Ya, nosotros en nuestro organismo tenemos varias células que tienen dos núcleos. ¿Ah? Por ejemplo, los hepatocitos en el hígado, ¿cierto? Los hepatocitos pueden tener dos núcleos. Ahora, no es la mayoría. Lo mismo pasa con las células en paraguas. No la mayoría tiene dos núcleos. La mayoría tiene un solo núcleo. Lo que pasa es que ahí en la foto nos aparecieron algunas con dos nomás. ¿Ya? Pero ojo, no es un dato así de la causa. ¿No? Claro, dice, pero de esas tres, esa es la única que puede ser binucleada. ¿A qué te refieres de esas tres? Ah, de las tres capas del... Sí, sí, Alejandro, te entendí ahora. Sí, sí, es la única que puede ser binucleada, la célula en Paraguay. Sí, entendí. Exactamente, la en Paraguay o de Dogel. Ujú. Bien, chicos, recuerden la tarea, revisar especializaciones, revisar el apunte, ¿cierto? Y si no, revisar el cuaderno de biología, que debe estar por ahí guardadito, ¿cierto? Por favor, revisen eso, las especializaciones son súper importantes. De hecho, en la primera actividad práctica, las profesoras le van a preguntar eso y van a hacer un trabajo sobre eso, ¿ya? Porque eso es básico para la histología. Especializaciones superficiales, donde están las microvellosidades, donde están los cilios, donde están los estereomicrovellosidades,
laterales, donde están los desmosomas, las células ocluyentes, las células adherentes, los complejos de unión, y basales, procesos celulares basales, los hemidesmosomas, etcétera. Todo eso, por favor, bien clarito, bien estudiado, ¿ya? Y bueno, está todo subido. Yo probablemente fin de semana voy a subir más apuntes para que vayan preparándose con respecto ya. Bueno, yo les dije, chicos, que aquí tenemos harta materia. No la dejen para el final, por favor, vayan revisándola todos los días un poquito, porque si no, se van a encontrar con un caudal de información y después van a estar medio complicados. Bien, ¿no hay más preguntas? ¿Desde cuándo más o menos? Desde la próxima clase. Ya esta clase no hubo. Desde la próxima en adelante. Puede puede ser, chicos. Estudien, ¿ya? Bien, chicos, cuídense mucho. Descansen ahora, relájense, vean una buena serie y nos encontraremos más adelante. Voy a desconectar la grabación.